Bienvenidos a la primera editorial de Conexión Global este 2026. Y la verdad es que después de varios días intensos informando sobre la captura de Nicolás Maduro, cuesta preguntarse qué más se puede decir. ¿Se pueden hacer más análisis, hipótesis, predicciones? Claro que sí, pero hacerlo todo en una editorial de apenas un par de minutos frente a la televisión sería quedarnos cortos en la magnitud de lo que se vive hoy en Venezuela. Y es por eso que queremos hacer algo distinto. Solamente desear lo mejor para Venezuela y para su gente, para los millones de hombres, mujeres y niños que miran este nuevo escenario con expectación, pero también con un optimismo que no es ingenuo, sino que largamente postergado. Es cierto, Nicolás Maduro fue capturado, pero también es cierto que el régimen como estructura no ha caído completamente. Ahora empieza una etapa clave. Habrá que observar quién asume el control administrativo del poder, qué ocurre con su círculo más cercano, con figuras claves como la de Diosdado Cabello o de Vladimir Padrino López. Ahí están las verdaderas señales de lo que viene. Y precisamente sobre ese escenario inmediato futuro de Venezuela, vamos a conversar con Alexander Maita. Él es líder del Comando con Venezuela en Chile y también de Vente Venezuela, el partido político de María Corina Machado. Esto no es solamente una noticia, es un punto de inflexión histórico para este país. Bienvenidos a Conexión Global del 2026, el noticiero internacional que hacemos cada semana en TVX Televisión, en la compañía de Constanza Serrano en la producción. A continuación, la entrevista. Bueno, vamos a la entrevista en profundidad. Después de este comentario nos encontramos con Alexander Maita, líder de la organización Comando con Venezuela en Chile y coordinador también de Vente Venezuela en nuestro país, la agrupación política, el partido de María Corina Machado, obviamente con su representación en Chile. Alexander, bienvenido, feliz año y felicitaciones por partida doble. Gracias, Cristian. Sí, bueno. No se le quita la sonrisa. Sí, de verdad que esto para nosotros ha sido un camino largo y doloroso, pero ya estamos viendo la luz realmente al final del túnel. Te hemos acompañado en algunos hitos de ese camino y nos alegramos también no solamente por ti, sino que por el pueblo venezolano que obviamente recibe este 2026 con esta información. Primero vamos a lo personal, a lo emocional. Esto era sábado en la madrugada, 3 de enero. ¿Cómo te enteras de esta noticia? Y si pensaste que era verdad, que era fake news, que lo que era, ¿cómo fue la primera información? Mira, Cristian, realmente yo estaba en mi habitación, estaba viendo una película, porque siempre me acuesto tarde. Sí. Y, es normal, si uno se queda maratoneando. Sí, pues tenía mi teléfono cargando, pero lo tenía volteado con la pantalla hacia abajo, y quien me toca la puerta es mi suegro y me dice: yerno, ¿ha visto la noticia? Y yo le digo: no, estoy viendo una película. Véala, que hay un bombardeo en Venezuela. Eso es lo que me dicen. Yo reviso el teléfono. Lógicamente estaba lleno, tenía más de 180 WhatsApp, tenía más de 15 llamadas telefónicas. Y nada, pues reviso las redes sociales. Y la primera que voy de una vez es a Carla Angola, que fue una periodista muy reconocida venezolana que está en los Estados Unidos. Y estaba publicado un video, comencé a buscar. Bueno, y comenzar a llamar para verificar que sea información oficial. Y si efectivamente había un bombardeo, no sabíamos exactamente qué estaba pasando, pero sí estaba pasando algo en Venezuela que era real. Es interesante esto porque esa fue la primera información. Podía ser una extracción, podía ser algo que estaba ocurriendo, pero de ahí a enterarse que Nicolás Maduro había sido capturado y con vida, también había un trecho importante. ¿En qué momento ustedes reciben esa información y cuál fue el primer sentimiento que sentiste? Mira, nosotros, bueno, como te digo, como fue todo tan confuso, sabíamos que estaba pasando algo, pero no sabíamos a ciencia cierta qué era. No sabíamos que había una extracción, nosotros no sabíamos. Ya cuando fueron avanzando las horas, que nos avisan: mira, fue extraído Maduro. Bueno, yo recibí la noticia, yo no lo creía, porque nosotros sabemos que iba a pasar. Bueno, nosotros pensábamos que íbamos a tener alguna noticia, algún mensaje antes de eso, pero bueno, también teníamos la convicción de que iba a ser como el Nobel. A nosotros nos sorprendió el Nobel, como nos sorprendió también esta noticia. Y bueno, ya en la mañana es que nos enteramos que ya Maduro había sido extraído
Y eso para nosotros fue de suma importancia, fue de mucho regocijo porque lógicamente no era tema de celebración porque hay que recordar que tenemos más de 850 presos políticos todavía en Venezuela, pero sí decíamos ha comenzado el proceso a una transición y eso comenzaba con el paso más importante que era que fuera ya capturado el líder del Cartel de los Soles, que era Nicolás Maduro. ¿Cuánto tiempo esperaste para ver la imagen de un Nicolás Maduro engrillado, detenido, enfrentando a la justicia? Mira, nosotros esperamos ya con Maduro 14 años. 14 años para ver esto, aproximadamente. Nosotros, de verdad, verlo en las condiciones que los vimos, como lo mostraron, era impresionante. Pero sí es importante decir que nosotros hemos demostrado, Cristian, que lo que había dicho María Corina una vez dijo, Maduro se va con o sin negociación, Maduro va a salir del poder y confíen, pueblo venezolano, que Maduro saldrá del poder con o sin negociación. Bueno, y eso se cumplió. También cumplió la palabra el presidente de los Estados Unidos, que también dijo que iba a desmantelar al Cartel de los Soles y ya comenzó el desmantelamiento de ese cartel. Alexander, yo te conozco hace tiempo, te tengo harto cariño y voy a tener que hacer algunas preguntas que puedan sonar incómodas y todo, pero es parte de la conversación y de lo que se está hablando en redes sociales, en grupos de opinión, así que creo que entiendas también el rol que puedo tomar en alguna parte de la entrevista. Pero ¿qué le dicen ustedes a los que han cuestionado, por ejemplo, que se remueva a un presidente de un país? Para mí, Nicolás Maduro se había robado la elección, pero que les dicen que ahora son una colonia de Estados Unidos, que es parte del discurso del chavismo. Bueno, yo lo primero que debo dejar claro es que Maduro no era presidente de Venezuela. Sí. Maduro, como tú lo acabas de decir, se robó una elección el 28 de julio del 2025, fue dado ganador el 24. Del 2024, ganó las elecciones Edmundo González por mayoría, más de 7,5 millones, y tenemos nosotros las pruebas, las actas que hoy reposan en Panamá. Es lo primero que hay que dejar claro, no era presidente. Maduro era el líder de una organización criminal designada así por los Estados Unidos y muchos países aliados que también lo designaron. Entonces, partimos desde ahí. No era presidente, era un fugitivo de la justicia norteamericana y se está cumpliendo con que él debe ir a presentarse ante la justicia. Hay que llevarlo ante la justicia como lo están llevando ahora en estas horas que está pasando. Ese es lo primero. A la gente que cuestiona que somos colonia, nosotros no nos sentimos colonia, Cristian, porque nosotros hemos convivido, hemos cohabitado con los americanos por más de 50 años. En Venezuela los americanos fueron los que descubrieron el petróleo, pusieron a andar la industria petrolera, la maquinaria petrolera que estaba instalada hasta ahora fue hecha por los americanos. Y nosotros nunca nos sentimos colonia. Nunca nos sentimos colonia. Más bien tuvimos desarrollo con ese auge petrolero en el tiempo que fue administrado por los americanos. Había bienestar en Venezuela, había prosperidad, no había hambre, no había persecución, no había desapariciones, no había secuestros. O sea, nosotros, como dice el dicho, éramos felices y no lo sabíamos. Nosotros cohabitamos con ellos, no nos sentimos colonia. En este momento nos sentimos agradecidos con el presidente de los Estados Unidos por esa operación quirúrgica que ejecutó con mucha determinación de haber extraído al líder del Cartel de los Soles de allá de Venezuela, que es Nicolás Maduro. Es importante lo que dice, estamos conversando con Alexander Maita, líder de la organización Comando con Venezuela en Chile, y obviamente hay sentimientos que se van mezclando. La captura de Maduro marca lo que es el fin de una etapa o el comienzo de una transición larga y que puede ser compleja, ¿no? La captura de Maduro marca el inicio de un proceso de transición. Ya. Nosotros estamos a las puertas del inicio de un proceso de transición. Y eso es lo que viene de aquí en adelante. Cristian, nosotros estamos empujando la causa para que sea pacífica y ordenada, como lo ha dicho en reiteradas oportunidades nuestra líder María Corina Machado. ¿Qué sentiste cuando Donald Trump, de cierta manera, dice que no es la persona indicada, María Corina, en este momento para asumir el control de Venezuela? Mi opinión, por lo menos, es que la protege, ¿eh? Porque todavía está el chavismo todavía en las calles, en los colectivos. Exacto. Salió a la cabeza, pero el cuerpo de la serpiente sigue. Sí, bueno, efectivamente para nosotros fue muy acertado
que eso sea así en este momento. De hecho, fue dicho de inmediato, María Corina no puede estar ahí. No podría. ¿Por qué? Porque el peligro no ha cesado. Todavía hay peligro en Venezuela, todavía sigue el cartel de los soles con el poder en el país, tiene todavía secuestrado el poder del país. Delcy Rodríguez pertenece al cartel de los soles, Diosdado Cabello pertenece al cartel igual que Padrino López y todavía están allá. Claro. Así que nosotros creemos que de inmediato no es viable o factible que María esté en este proceso ahora, pero sí en un proceso no muy lejano, porque ella debe estar en esta transición que viene, porque es la que ha liderizado este movimiento hasta el día de hoy, y lo ha dicho así el secretario de Estado. Ayer en una declaración dijo: yo conozco a María Corina, es una mujer fantástica, tengo conexión con ella, y es la mujer que ha llevado este proceso hasta el día de hoy. Y es que es así, ellos saben, los Estados Unidos está muy claro que la líder de este proceso de la fuerza democrática y que ha llevado esta lucha hasta el punto donde estamos ahora ha sido María Corina Machado, y que hemos llevado a un presidente que es electo, Edmundo González Urrutia, y estamos listos para eso. Y María lo ha dicho, nosotros estamos listos para la transición, estamos listos para asumir el nuevo gobierno, y es que eso está demostrado, Cristian, no nada más en Venezuela, está demostrado internacionalmente. La mencionaste, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Padrino López. Comencemos con Delcy Rodríguez, que es la figura que de alguna manera ha concentrado la atención. ¿Quién es? Y si efectivamente crees que ella puede haber sido parte de alguna entrega negociada. Alguien vendió a Maduro. Alguien entregó información. Esto lo hemos ido conociendo por cuentagotas. Pero partamos con Delcy Rodríguez. ¿Qué opinión tienes de ella? Delcy Rodríguez, como dije hace rato, es parte del problema. Ya. Y el mismo hijo de Nicolás Maduro declaró ayer en un video, dijo: la historia develará quiénes fueron los traidores. O sea, nosotros no hemos dicho en ningún momento que hubo un traidor dentro de su fila. Lo está diciendo el mismo hijo de Nicolás Maduro. Y él debe saber algo que nosotros no sabemos, Cristian. Por supuesto. El general del Comando Sur, cuando desglosó cómo fue la operación, dijo que le costó muchísimo infiltrar a una persona dentro de las filas del círculo cercano a Nicolás Maduro. Bueno, más adelante veremos quién fue esa persona, porque efectivamente tuvo que tener una persona que haya dado más información para que la captura sea efectiva, como fue. Delcy es parte del problema. Delcy está sancionada. Delcy ha sido una operadora del cartel de los soles a nivel internacional, porque Delcy es la que se ha encargado de negociar fuera de Venezuela. Delcy es la que saca el oro de Venezuela, saca dólares en efectivo de Venezuela y negocia en los países. Se le ha pasado mucho en Qatar, en España y en países hacia el Medio Oriente y Europa. Y eso es negociando cosas que lógicamente son ilícitas. ¿Y por qué ella sería la mujer elegida por Estados Unidos para iniciar esta transición? ¿Podría tener una salida quizás a un país como los que acabas de nombrar en un exilio a mediano plazo? Porque algo tiene que ocurrir, o sea, alguien está administrando hoy día el poder ejecutivo de Venezuela, pero esto no va a ser eterno. Sí, no, efectivamente, mira, nosotros creemos que es como dijo el presidente de los Estados Unidos, Delcy fue la única que se pudo, dio acceso a que ella pudiera entender y cumplir las condiciones que le pusieron los Estados Unidos. Los Estados Unidos le pusieron condiciones a ella y ella tiene que cumplir algunas cosas que nosotros hasta ahora no sabemos cuáles son las condiciones plenas que le pusieron, pero sí, efectivamente, es evidente que hay condiciones. Y lo dijo ayer, si ella lo hace mal, su destino será peor que el de Nicolás Maduro. ¿Y Diosdado Cabello? Porque ese sí que es personaje. Había información, esta conversación la estamos haciendo a comienzo de semana, por lo tanto la noticia va cambiando muy rápido, pueden haber informaciones entre el momento que la estamos haciendo y cuando se emite, pero Diosdado Cabello sigue ahí, ha hecho unos videos. ¿Quién es Diosdado Cabello y por qué ha asumido este protagonismo tan importante? Mira, Diosdado Cabello viene a ser, sería el segundo al mando del cartel de los soles. Exacto. Es un tipo sumamente peligroso, es el que ha ejecutado operaciones de secuestro, de silenciar personas, de secuestrar familias conjuntamente con Nicolás Maduro. Es el creador y administrador de todas las policías represivas, los organismos que él ha creado de represión y persecución, como el DIGESIN, como el DIET, el DAE, policías FAE, policías creadas simplemente para reprimir y lógicamente meterle miedo a la población. Ese es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello prácticamente también es uno de los secuestradores más grandes que ha tenido la historia de Venezuela, porque tienen el país secuestrado y él es uno de esos secuestradores. Él es el que maneja el sistema de inteligencia y el sistema de justicia en Venezuela. El tipo que lo sabe todo,
que efectivamente, bueno, yo creo que ayer le falló su inteligencia y creemos que dentro de ellos también están fracturados, porque lo que pasó, te digo, el día 3 en la operación de extracción, no puede ser posible que nadie haya visto nada ni dicho nada. Entonces, creo que le falló a él la inteligencia. Y bueno, ellos tienen un gran problema, porque Diosdado también pesa sobre su cabeza una recompensa de $25 millones, que efectivamente cualquier persona que esté dentro de su círculo también la va a querer cobrar más adelante. Vladimir Padrino López. Vladimir Padrino López es otro operador y líder del Cartel de los Soles, pero del ala militar. Él es el que dirige a los 2.000 generales que tiene la Fuerza Armada, 2.000 generales que lógicamente son pagados y dirigidos por él, unos a través de plata y otros a través del miedo y el secuestro de su familia. Hay generales de Padrino López que tienen la familia sitiada y son amenazados, vulgarmente hablando, por el mismo Padrino López y el mismo Diosdado Cabello, que también se mete por allá de vez en cuando, para que estos generales no traicionen a la llamada de ellos, la llamada revolución de ellos. Así que son tres personajes súper peligrosos y complicados, parte del problema, pero también hay que meter ahí al hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Ilegítima de Venezuela, que hoy se volvieron a juramentar y él presuntamente asumió nuevamente ese organismo. Nosotros sabemos que Venezuela ha sido un estado fallido desde el 10 de enero, que tenían que entregar, que no entregaron. Todo lo que han hecho es ilegítimo, pero él en este momento representa esa Asamblea Nacional del Cartel de los Soles, que es hermano de Delcy. También son los operadores de las ideas de igual psicologías para la población venezolana. Es un tipo que tiene múltiples facetas. A veces hoy sale molesto, mañana se ríe, en la noche se burla, el día siguiente llora. O sea, es un tipo que sí, él es psiquiatra. Así que él también está metido en la parte del problema de Venezuela. Es importante mencionar esto. Estamos conversando con Alexander Maita, líder de la organización Comando con Venezuela en Chile. Y obviamente que cuando hablamos de Vladimir Padrino López estamos hablando de la estructura militar. Y propagandísticamente, días después del anuncio de la situación en Venezuela, uno veía estas milicias, estos colectivos, a gente incluso de edad avanzada, vestidas de militar, que iban a resistir con su vida al comandante y a Maduro. No pasó nada, o sea, nadie salió a la calle, nada de nada. Bueno, nosotros hemos aquí queda demostrado la gran mentira que han ellos llevado a través de narrativa en medios de comunicación, Cristian, donde ellos decían que tenían 5 millones de milicianos, que tenían no sé cuántos policías, que tenían muchísima gente para defender al Cartel de los Soles. Bueno, el 3 de diciembre en la madrugada, ninguno de ellos salió a defender el Cartel de los Soles, ni siquiera ellos mismos se defendieron entre ellos. Eso quiere decir que era una gran mentira tener tan cual número de personas para defender ese cartel. Nosotros siempre lo demostramos y lo dijimos que era mentira que ellos tuvieran esa cantidad de personas, y se demostró el 3 que efectivamente era mentira. Ellos tuvieron resistencia, Cristian. Nosotros tenemos información de que ellos, cuando hicieron el llamado a la población para defender al Cartel de los Soles, la población le dijo que no. Hicieron el llamado a la Fuerza Armada, también le dijo que no, y ahí tomaron ellos la iniciativa de hacer milicia. ¿Y por qué ponen milicia, Cristian? Porque el nombre de milicia, la gente se imagina que es una milicia como la que tiene Irán, como el Hamas, como esas organizaciones terroristas que están formadas en el Medio Oriente, y por eso es que la terminología de milicia es para que se vea que en Venezuela hay milicias, pero la milicia de Venezuela no es una milicia como se pinta a nivel internacional. Esta milicia es lo que tú dijiste, son viejitos, son gente que obligan a través de 10, 15, 20 dólares para que se vayan a poner un uniforme y pararse ahí para una foto, pero en realidad ellos quedaron solos. Ellos están fracturados internamente y tienen resistencia a eso. Y también hay que dejar claro que Diosdado Cabello, el día de la extracción de Maduro, salió, hizo un video y después se escondió. O sea, ellos estuvieron ese día más preocupados de esconderse que de salir a enfrentar algo que estaba pasando en Venezuela. Y Diosdado hizo el llamado a la gente, al pueblo: salgan a la calle,
salgan a manifestar, pidan la liberación de Nicolás Maduro, porque yo creo que también él estaba en la misma tónica pensando que esto iba a ser como cuando Chávez se autosecuestró y luego pidió la liberación y llegó Chávez de vuelta. En este momento es muy distinto porque Nicolás Maduro está hoy enfrentando la justicia en los Estados Unidos y no está en Venezuela, y ellos lo saben. Yo creo que están aterrizando en este momento y ellos simplemente dieron un mensaje a ver si la población salía, pero ahí está la resistencia. Venezuela está en tensa calma y nadie salió a manifestar. Yo sé, Alexander, que ambos estamos hoy día en Santiago de Chile, pero es información que de repente ustedes puedan tener más cerca. Ha llegado noticias de que incluso se bombardeó el mausoleo de Hugo Chávez. ¿Eso es correcto o es fake news como tantas Mira, cosas? hasta ahora... Entendiendo de la distancia y las informaciones que podemos tener. Sí, mira, las informaciones que hay con respecto a los bombardeos no son precisos en este momento, pero nosotros tenemos información que no fue bombardeado el mausoleo de donde está Chávez. Sí, según tenemos información de mismos vecinos que han dicho, sí, almacenes donde tenían almacenes de droga, donde tenían almacenes de armas, donde funcionaban baterías antiaéreas para repeler ataques aéreos, o sea, lugares estratégicos donde efectivamente no habían personas, sino solamente los depósitos. Es lo que tenemos información. Okay. Pero eso en los Estados Unidos, me imagino que en los próximos días va a decir qué fue lo que se atacó, pero también ellos deben informar qué fue realmente lo que se atacó, porque efectivamente hubo cosas que destruyeron en Venezuela, pero no bajas civiles. Lo que sí estamos seguros que no hubo bajas civiles. Alexander, usted tiene una conexión política, una relación profesional con María Corina Machado. Estuviste en Oslo en el momento, ¿cierto?, que ella recibe el Premio Nobel de la Paz. La has defendido públicamente en momentos que algunos han intentado minimizar su liderazgo. ¿Por qué crees, a tu juicio, que sigue siendo una figura central para lo que sería el futuro democrático de Venezuela? Bueno, mira, principalmente porque María ha demostrado ser una líder. Y hoy, siendo el Nobel de la Paz, ahora es un símbolo internacional. María Corina es una líder nacional e internacional y ahora es el Nobel de la Paz. Bueno, yo creo que el Nobel de la Paz el mundo está reconociendo ese liderazgo y esa lucha que ha tenido ella por la democracia. María Corina ha sido una mujer que fue muy maltratada, muy bajada por esta organización criminal de Nicolás Maduro. Fue suspendida de la Asamblea Nacional, fue golpeada en la Asamblea Nacional, fue perseguida. Y bueno, y después de todos estos procesos, ella logró ir a la clandestinidad, que logró mantenerse con vida. Pero María Corina ha demostrado el temple y la determinación para liderizar a la oposición y las fuerzas venezolanas en Venezuela, y también a la oposición venezolana, y también ha demostrado a través de la organización y de los equipos dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, Cristian, que eso también es importante darle relevancia. María Corina tiene equipos dentro de Venezuela y fuera. Nosotros funcionamos en más de 40 países y tenemos representación ahora en promoción en más de 40, más casi 80 países donde funcionan los comandos con Venezuela. Y esa organización ha permitido tener voz internacional para hacer empuje a esta causa. María Corina ha demostrado fuerza, determinación y liderazgo para el proceso que viene. Y también, Cristian, María Corina legítimamente es la conductora del proceso, de la conducción política en este proceso. María Corina fue electa el 22 de octubre de 2023 en las primarias, que aquí en Chile votaron, se inscribieron 65.000 personas y votaron 31.000. Ustedes fueron testigos de eso. Y le dimos nosotros con más del 93% de los votos, sacó casi 3 millones de votos. María Corina lideriza este proceso desde ese momento. Así que es la llamada a dirigir este proceso. Y bueno, creo que es bien merecido todo el trabajo que ha hecho María Corina por la causa y llevar a Venezuela otra vez a la democracia. Cuéntame cómo fue esa experiencia en Noruega, en Oslo, recibiendo el Premio Nobel de la Paz, no pudiendo llegar quizá a la ceremonia, pero luego estando con ella. Tú estuviste en el hotel, hay fotografía, Alexander lo pueden seguir ahí en sus redes sociales, pero ¿cómo fue aquello? Mira, Oslo para nosotros fue algo mágico. Nosotros, Cristian, fuimos llamados a colaborar con el trabajo organizativo en Oslo, porque sabes que habían unas organizaciones de izquierda que dijeron que no iban a hacer la marcha de las antorchas. Entonces, nosotros recibimos un llamado del Comando Internacional de Mundo con Venezuela para ir a organizar eso, y todos los que pudimos ir
a Oslo, logramos ir. Allá estuvieron representantes de 27 países y habíamos 196 personas como equipo organizador de esa marcha de las antorchas, y que fue una de las marchas que va a quedar para la historia en Oslo, porque el presidente del Nobel, aparte que nos felicitó por la organización, dijo que había sido una marcha muy emotiva. Nosotros entregamos 800 antorchas y todavía hubo 210 personas sin antorcha. O sea que casi 1000 personas estuvieron en esa marcha, pero solamente 800 pudieron llevar antorcha porque fue lo que pudimos tener. Quiere decir que históricamente no había una marcha tan grande como esa. Y ahí habían venezolanos, habían noruegos, habían colombianos, ecuatorianos, peruanos. Nosotros, mira, de verdad, no creíamos que tanta gente fuera por el reconocimiento de María Corina Machado en Oslo. Fueron 7 días mágicos. No llegó a la hora, la representó y recibió el premio Ana Corina. Se vivió muchísima emoción, muy emotivo. Los venezolanos muy contentos. ¿Cómo fue ese momento cuando te encuentras con ella? Mira, nosotros estábamos en reunión en un salón y nos informaron, muchachos, María Corina viene, y nos dijeron la hora. Mira, posiblemente sea desde la 1:30 hacia las 2 por ahí, debería estar acá. Ya está en Noruega y ya viene para el Gran Hotel. Bueno, nosotros nos quedamos ahí esperando en la expectativa porque nadie sabía si iba a salir o no. Y nada, pues cuando salió a la ventana, eso fue algo emocionante. La gente, mira, ahí en menos de 30 minutos había más de 400 personas frente a ese hotel esperando que María llegara. Para nosotros fue un momento mágico, fue un momento inolvidable. Sentíamos mucha fuerza, mucha energía. Y de hecho, cuando ella dice, quieren que baje, voy a bajar. Y la gente le decía, no, cuídate, quédate tranquila. Y ella bajó. Y bueno, tenía casi 2 años sin recibir abrazos, y eso fue lo que le dio a la gente. Muchísimos abrazos. María Corina, cuenta con nosotros. Esta es tu gente. Aquí estamos firmes contigo. Y ella, mira, una mujer fuerte, a pesar de que tenía una fractura en una vértebra, cansancio. Ella bajó y recibió al pueblo como es ella. ¿Crees que de alguna manera la entrega del Nobel y haberla sacado, extraído de Venezuela era parte también de un plan? Situación muy diferente, estaríamos hablando hoy día con una María Corina en Venezuela, la estarían buscando. ¿Puede ser parte de aquello o fueron coincidencias? Mira, María Corina había dicho que ella iba a hacer todo lo posible por recibir el premio Nobel. Y ella simplemente cumplió lo que dijo. No llegó a la hora, pero llegó. Lógicamente sí, tuvo que tener ayuda para salir porque el territorio está secuestrado por esta organización criminal, y no es fácil, Cristian, que María saliera por sus propios medios de Venezuela. Fue muy difícil. Nosotros no tuvimos los detalles concretos de cómo fue la salida, pero ella nos dijo que fue una salida muy difícil, muy difícil. ¿Qué rol cumple la figura del expresidente Sebastián Piñera en esto? Sé que estuvo su hija, que de hecho con Magdalena conversaste. Apareció un video de una cuenta pública que fue muy viralizado durante este fin de semana, cuando él hablaba de que Chile apoya la autodeterminación de los pueblos, pero no de los dictadores. ¿Cómo recuerdas la figura del expresidente Sebastián Piñera en estos momentos? Mira, definitivamente la voluntad de Dios es como el presidente Sebastián Piñera. Fue muy lamentable la muerte de él, porque en estos momentos sería de gran apoyo un demócrata de la calidad de Sebastián Piñera, y que era amigo personal de María Corina Machado. Nosotros recordamos a Sebastián como uno de los mejores presidentes que ha tenido este país. Yo llegué a este país estando él en el gobierno, y recuerdo que cuando él comenzó a ordenar el país con la migración, él fue muy criticado, pero para nosotros sabíamos que para poner orden en la casa debió ser como lo hizo Sebastián Piñera. Nosotros recordamos a Sebastián como uno de los mejores presidentes de este país, y le agradecemos muchísimo porque trabajó muchísimo por la causa de la democracia en Venezuela.
De hecho, en su cuaderno de notas tenía, pues Magdalena me lo mostró en la Fundación Piñera, que tuve la oportunidad de visitar, tenía la reunión anotada con María Corina el día que él murió. Se había reunido antes con María Corina. Así que mira, si estuviera vivo, fuera una bendición para nosotros los venezolanos, pero hoy que no está, lo recordamos como un demócrata, como un luchador incansable por la democracia, y que bueno, ha dejado también un legado, porque Magdalena ha estado siempre conectada con María Corina, ellos han estado conectados con María Corina, y creo que su legado debe ser replicado en todos los países, y aquí mismo en Chile se pone en práctica siempre. Y estos 4 años que ya en marzo se terminan de la actual administración, ¿cómo se ha visto? Porque hubo un cambio también. Sí, bueno, para nosotros hubo un cambio negativo, Cristian. Estamos hablando del gobierno del presidente Boric. Hubo un cambio negativo. Nosotros le agradecimos a Boric en un momento determinado cuando él no reconoció a Nicolás Maduro cuando se robó las elecciones, pero tampoco reconoció a Edmundo González. Eso fue como muy extraño, ¿no? Y después de eso le costó mucho decir pues lo que realmente era Nicolás Maduro, a pesar de que nosotros, Cristian, logramos decirle a la comunidad internacional, logramos develar la naturaleza criminal de Nicolás Maduro. Él no aceptaba todavía eso. Bueno, lo dijo en las Naciones Unidas, que Nicolás Maduro era un dictador, pero ahora hace un Twitter y dice que no está de acuerdo con lo que le pasó a Nicolás Maduro. Aquí se entiende la determinación y los pueblos y el derecho internacional, pero también hay que ver, Cristian, dónde está el derecho internacional cuando Maduro secuestra, después del proceso electoral del 28 de julio, más de 3.000 personas, entre esos niños, personas con discapacidad, niños con TDA. O sea, mira, ¿dónde está el derecho en ese momento? Yo creo que el cambio que tuvo Chile en estos 4 años no fue positivo, porque Chile se volvió más inseguro. Chile económicamente bajó mucho la calidad de vida con respecto a lo económico, y eso lo sentimos los que trabajamos, los que hacemos mercado, los que pagamos arriendo, los que pagamos servicios. Sabemos que ya el sueldo que hay acá no da, y bueno, que simplemente aquí hay que trabajar un poco más para poder rendir la plata. Y fue muy negativo el mandato pues de este presidente. Ya es presidente electo, José Antonio Kast también ha tenido acercamiento a las agrupaciones de ustedes. ¿Cómo o con qué expectativa ven esta futura administración del presidente electo José Antonio Kast? Nosotros tenemos expectativas muy altas con José Antonio. Nosotros estamos seguros que va a tener un buen gobierno. Tiene todo el apoyo de nosotros, de la comunidad venezolana, que trabaja, que aporta, que quiere a Chile como que fuera su país. José Antonio debe entenderlo de esa manera, y nosotros se lo hemos dejado claro las veces que hemos declarado. Él tiene el apoyo de nosotros. De hecho, la gran mayoría de los venezolanos que votamos en Chile, que fueron 239.989 venezolanos, la gran mayoría votó por José Antonio Kast, y él creo que ya a este punto lo sabe. Le deseamos el éxito del mundo y que cuente con nosotros como parte de la solución de los problemas, porque nosotros no queremos ser parte del problema, queremos ser parte de la solución. Nosotros en los próximos días, cuando ya se alinee una propuesta que tenemos para un corredor humanitario, se lo vamos a mostrar a él para que él sepa lo que nosotros queremos como comunidad venezolana organizada, y que bueno, en una de esas explicarle, porque queremos que los venezolanos se devuelvan con dignidad y con respeto a Venezuela, pero hay que mostrarle el proyecto que tenemos nosotros, a ver si se concatena con el que ellos tienen también. Eso ha sido un tema recurrente, el regreso eventual de una población venezolana que en diferentes motivos y en diferentes etapas llegaron a Chile. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuántos venezolanos crees que van a regresar a su país después de esta situación? Mira, hablando de la situación que está pasando en Venezuela, que ya estamos a las puertas pues, de lo que viene, y con el favor de Dios que sea lo más pronto posible, nosotros creemos que se van a devolver de inmediato más de 300.000 venezolanos. Eso es inmediato. Aquí hay aproximadamente 900.000 venezolanos, 950.000 aproximados, y yo creo que unos 350 se van a devolver de inmediato. ¿Lo han conversado? ¿Es algo que se menciona? Hemos tenido conversaciones con la comunidad venezolana, con trabajadores. Esa comunidad venezolana que se quiere devolver de inmediato, Cristian, es la comunidad venezolana que no ha logrado reinsertarse en la sociedad chilena
por temas de documentación, por temas de no tienen un root físico, sino un enrolamiento o un empadronamiento, que eso no le da un carnet. Abriendo las puertas de la libertad en Venezuela, efectivamente, ese gremio que te estoy diciendo se va a Venezuela de inmediato, 300 a 350.000 aproximadamente de una vez. Otro 40% se va a ir paulatinamente, que entre eso estamos los que tenemos residencia definitiva, trabajamos acá, estamos más estables, nos vamos poco a poco porque esa vida tiene que ser controlada, se van poco a poco y creemos que un 30% se queda. Aquí se quedan aproximadamente unos 300 a 350.000 venezolanos que ya están erradicados aquí. Y que han sido de gran aporte. Hay médicos que están en los consultorios. Tienen clínicas, ya hay médicos aquí que tienen clínicas venezolanas ya instaladas. O sea, esos se van a quedar acá, irán a Venezuela a visitar o de repente a ver una oportunidad de inversión. Sí, claro. Pero se van a quedar en Chile. ¿Cuándo llegaste, Alexander? Yo llegué a Chile en el año 2019, un 13 de abril. ¿Ya? ¿Y por qué Chile? ¿Por qué dentro de todo un mapa literal de América dices Chile? Sí, bueno, nosotros cuando migramos controladamente. Yo salí con mi esposa hasta Perú. De Perú me fui a los Estados Unidos yo solo. Ella no podía ir porque no tenía visa. Yo llegué a los Estados Unidos. De los Estados Unidos, cuando se me iba a vencer los 6 meses, le dije a mi esposa que buscara un país para irnos, que no fuera Perú. Y ella eligió Chile, porque ella vio el sistema económico, la seguridad que estaba para aquel tiempo. Y miren, nos vinimos para acá y a nosotros no nos ha ido mal acá, Cristian, desde que yo llegué en el 2019 de trabajo hasta el día de hoy, 24/7. Y nosotros queremos este país como que fuera nuestro. ¿Cómo fue cambiando? Porque también hubo una relación que fue deteriorándose con la comunidad venezolana que no conocíamos. O sea, Chile tenía una migración peruana particularmente muy, muy arraigada e incluso nos jactamos de una canción que dice: y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero, cuando es extranjero. Pero eso también fue deteriorándose con el paso del tiempo y en ciudades como Antofagasta, más del norte, la relación con venezolanos que llegaron en las últimas oleadas, en los últimos meses, en los últimos años, fue deteriorándose. ¿Lo sintieron también ustedes? Sí, lo sentimos porque nosotros también somos víctimas de eso, Cristian. Mira, y eso hay que marcarlo, porque eso no fue... Aquí hubo una migración de 2017 al 2020, de 2017 al 2020, sí, efectivamente, que no fue mala, fue controlada, pero del 2021 en adelante hubo una migración que es esta que tú me estás comentando, que fueron oleadas de migrantes. Nosotros le decimos a esta migración de la última que vino los hijos de Chávez, porque son muchachos entre 17 a 25 años que fueron criados y formados en revolución. Y en esa facilidad que tuvo el régimen de Maduro de liberar todas las cárceles, ahí es donde se filtró la delincuencia que está en Latinoamérica y llegó hasta los Estados Unidos y hasta Europa, porque aquí somos víctimas de eso. Esa migración fue en ese tiempo, entre el 2021 hasta este momento. ¿Por qué? Porque hubo mucho descontrol en la frontera, no había seguridad en la frontera, vieron la facilidad que era meterse a Chile sin documento. Y mire, efectivamente, eso nos ha costado a nosotros también, porque a nosotros nos meten todo en el mismo saco. A nosotros nos meten comunidad venezolana, o los venezolanos, o los extranjeros venezolanos. Y todos los venezolanos no somos delincuentes, todos los venezolanos no pertenecemos al cartel de los soles. Y hay que diferenciar esa migración, la que estuvo antes, que fue una migración de profesionales, una migración controlada, con documentación, que casi todos ahora tenemos nuestro carnet y ya aportamos a este país y hasta votamos acá en este país, a estos que no tienen nada, que ahí es donde se colaron los delincuentes que han empañado, porque la intención de Nicolás Maduro fue empañar la migración venezolana en todo el mundo, no nada más en Chile, de mandar delincuentes a todos los países para que empañe la migración venezolana que aporta a los países. Nos quedan los últimos minutos, pero obviamente que toda historia que termina también como la que está terminando de Hugo Chávez y todo aquello. Chávez llegó al poder en el año 99, del 99. ¿En qué momento esto comienza ya a desdibujarse, a convertirse en una dictadura? Chávez, nos gustara o no, era un tipo que ganaba elecciones de diferentes maneras. Maduro también llega a través del poder o al poder como un presidente electo, pero hay un momento que se desdibuja. ¿En qué momento todo esto ya se convierte en algo que era invivible? Mira, aquí voy a ser
una acotación. Yo escribí un libro acá que se llama El significado de Venezuela. Y ese libro establece por qué llega un Chávez, por qué se radicaliza y por qué llega un Maduro y se radicaliza aún más que Chávez. Entonces Chávez llega por el rentismo petrolero, por las regalías petroleras y por el clientelismo. Por eso llega Chávez. Nosotros, los venezolanos, lógicamente, y los partidos políticos de ese momento son los que dan paso a que llegue un Chávez. Chávez se radicaliza porque lógicamente tenía muchísimo dinero en la administración de la renta petrolera, un barril de petróleo presupuestado en $60 y era pagado a $113. Tenía casi la mitad en regalías para él, y con eso él logró comprar conciencia, influencia, financiar gobiernos extranjeros, tener lobby. Hasta en las Naciones Unidas logró tener Chávez lobby con plata del petróleo venezolano, y lógicamente se radicaliza ahí. Nosotros creemos que esto comienza desde el mismo momento que Chávez llegó al poder, Cristian, porque él llegó y prácticamente engañó a la población venezolana, porque él prometió unas cosas en su campaña y cuando llega al poder hace otras. Y cuando él se autosecuestra en el 2002 es donde él ya ahí comienza a radicalizarse y comienza a hablar más de la izquierda, Partido Comunista, izquierda, y se fue más hacia esa izquierda radical que lógicamente comienza a hacer la transformación de la Fuerza Armada Nacional con el cambio de la Constitución. Y ahí los militares antes de Chávez eran apolíticos, obedientes y no deliberantes. Con Chávez, los militares cambiaron a ser políticos, no obedientes, y fueron ahora deliberantes. Y por eso que la mayoría de la administración de Chávez fueron militares, y el caos comenzó con esa administración. Luego que el país se quiebra, viene un Maduro, que lógicamente cuando Chávez ya no estaba, viene un Maduro sin cultura, sin estudio, sin preparación, y lógicamente manejado por los cubanos, ideologizado y formado por los cubanos para esto, y Maduro es el que lógicamente termina de radicalizarse, se transforma el gobierno, en vez de ser un gobierno comienza a ser una estructura criminal, porque él heredó organizaciones que Chávez había formado, como el Cartel de los Soles, que lógicamente Maduro no lo administraba en ese tiempo porque era canciller, y lo hereda. El Cartel de los Soles lógicamente es heredado de Chávez para Maduro, y Maduro lo radicaliza. Maduro como que lo hace empresa formal de su gobierno, y ellos los últimos años han vivido es del Cartel de los Soles, del narcotráfico. El tema es que cuando se le comenzó a cortar los flujos económicos, como se ha hecho hasta ahora, de la salida de droga, la entrada de droga, porque Venezuela ha sido un país de recepción de droga y distribuidor. Ahí es donde viene más el quiebre para ellos. Pero sí, efectivamente, siempre desde el principio que llegó el gobierno de Chávez, y bueno, después de Maduro, fueron a base de mentiras. Y bueno, Maduro se caracterizó por desaparecer, perseguir, reprimir. Bueno, tuvimos el caso de Ronald Ojeda, que nunca ha quedado muy claro. Esperemos que ahora Chile entregue los antecedentes también a Estados Unidos. Bueno, eso sería importantísimo, que en este momento Chile aprovechara la oportunidad para que esas pruebas lleguen a esta corte donde está también Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro también está metido en ese crimen. No puede ser nada más Diosdado Cabello. ¿Cuánto crees que tuvo que ver Venezuela en el estallido social? Colectivos chavistas. Yo creo que tuvo muchísimo que ver Venezuela en el estallido social, porque nosotros tenemos conocimiento, Cristian, que aquí estuvo un grupo que se llama Zurda Conducta, que es un grupo muy, muy compenetrado con Nicolás Maduro, y ellos entregaban y pagaban plata en este país a los jóvenes para que fueran a quemar metros y a quemar cosas y a hacer grafitis y cuestiones. Y son personas que andaban por los países de Latinoamérica haciendo eso. Y nosotros sabíamos que ellos operaban de esa manera porque eran los enviados de Nicolás Maduro fuera de Venezuela para hacer estas cosas. Agitación, entrenamiento, a enseñar a los chicos a ver cómo se quema, cómo se destruye, cómo eso. ¿Les han pedido alguna vez información de Fiscalía, de las Fuerzas Armadas, policiales? ¿Se han acercado alguna vez a preguntarles si No, efectivamente?
No, no, pero sí, pero nosotros sabemos porque hay videos aquí en Chile donde ellos se graban diciendo estamos en Chile y tal, eso. O sea, ellos estuvieron aquí, pero nosotros como venezolanos sabemos que ellos operan y sabemos qué clase de operaciones hacen ellos fuera de Venezuela. Esperemos que algún día se sepa la verdad. Alexander Maita, nuestro invitado del día de hoy en un comienzo de año histórico, 2026, pase lo que pase, algo va a ocurrir y Nicolás Maduro ya va a ser un reo, literalmente, en Estados Unidos. Te dejo las cámaras para que le hables a tu comunidad, a tu población. Yo sé que los venezolanos se mandan estas entrevistas, la ven, por lo tanto tienes ahí el minuto disponible para lo que estimes conveniente. Gracias, Cristian. Bueno, mira, a la comunidad venezolana en Chile yo les pido confianza. Confianza en lo que está pasando, confianza en el proceso, confianza, mucha más confianza en nuestra líder María Corina Machado y que tengan la plena seguridad que estas puertas que se han abierto para la transición pacífica y democrática en Venezuela va a seguir pasando como lo hemos hecho. Nosotros hemos cumplido a través de nuestro trabajo con todo lo que hemos prometido y lo vamos a seguir haciendo y no vamos a descansar hasta que Venezuela sea completamente libre. No hay mal que dure 100 años, ni ningún dictador que lo soporte. Y bueno, algo va a ocurrir y estamos haciendo esta entrevista cuando todavía hay muchas noticias que están ocurriendo y puede que incluso tengamos nuevas informaciones. Y bueno, nuevamente estarán Alexander y muchos de quienes lo apoyan ahí presentes. Alexander Maita, líder de la organización Comando con Venezuela en Chile, coordinador de Vente Venezuela, que es el partido político de María Corina Machado, un hombre que estuvo con ella en Oslo, nos ha acompañado en este primer programa del año 2026. Te agradezco también esta buena noticia que esperamos continúe, como lo decías tú en las palabras finales. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes también por ver esta entrevista. Nos vemos la próxima semana.